¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Pues vamos a continuar el día de hoy en nuestro estudio en el libro de Isaías. Hoy estamos llegando al capítulo número 10 del libro de Isaías. Antes me gustaría poder leer Romanos. Busquen Isaías y yo les leo Romanos si quieren. Romanos, capítulo 13. Creo que o a lo mejor lo deben de conocer. Dice así: sométase todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este día, por la oportunidad que nos da de estar reunidos hoy y poder leer tu palabra. Te rogamos que hables a nuestros corazones, que nos enseñes, Padre, que nos dirijas y que sea tu Espíritu obrando en cada una de nuestras vidas. Bendito eres, Dios. Amén. Cuando era adolescente, fui a una escuela que era cristiana y este era uno de los versículos con los que se empezaba casi siempre el semestre. Y lo repetían y lo repetían y lo repetían: sométanse a sus autoridades. Desafortunadamente, como en todos los lugares, hay personas que toman la palabra y la utilizan de una manera adecuada, pero también hay personas que toman versículos como estos y los utilizan para oprimir, para actuar de manera autoritaria y apartada de toda verdad. Y utilizan el temor que otros tienen para sujetarlos o someterlos por la fuerza. Encontramos el día de hoy, por una parte, el mandamiento de Dios que nosotros, por ejemplo, vemos aquí, vemos en el libro de Tito, acerca de obedecer a nuestras autoridades. Y eso no vamos a hablar del día de hoy porque eso es un hecho, lo hemos hablado y no hay otra parte. Pero el día de hoy vamos a ver la otra parte. Cuando tú, como individuo, tienes la oportunidad, debido a la influencia que tienes, servir a los demás, pero ocupas tu posición de influencia, de servicio o responsabilidad para aplastar, para robar, para aprovechar. Y esto es de lo que va a estar hablando hoy el libro de Isaías. Vamos al capítulo 10. Dice: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. La palabra injusta que encontramos aquí es la palabra aven, la palabra hebrea aven. La encontramos 75 ocasiones en el Antiguo Testamento. Esta palabra en particular no es una palabra que se utilice constantemente para injusticia, porque el contexto completo, el significado completo de la palabra ven, tiene que ver con maldad, con un maltrato, tiene que ver también con toda clase de actos violentos en contra de una persona también. Entonces, cuando leemos esto, dice: hay de los que dictan leyes aven, son leyes malvadas, leyes violentas, leyes que hacen daño a las personas. Y prescriben, es otra palabra también interesante, la palabra amal. Esta palabra quiere decir también maldad, pero aquella que cargas a la persona de una manera que la destroza. Aquellos que prescriben tiranía. Dice, versículo 2, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Encontramos 4 tipos de personas descritas aquí. Dice: pobres y viudas, afligidos y huérfanos. Cada uno de estos representan sectores en necesidad o vulnerables dentro de la sociedad, dentro de nosotros. Entonces, lo que la palabra está describiendo aquí son personas que utilizan su autoridad, su posición, para aprovecharse o sacar partido de las necesidades o personas que están en una situación vulnerable. Y vuelvo a leer desde el 1, dice: hay de este tipo de personas. Queridos hermanos, cuando estamos leyendo cosas como estas, yo recuerdo hace un par de meses cuando leí por avanzado estos capítulos. Obviamente mi primer pensamiento fue: sí,
El día de hoy estamos viendo leyes injustas. En esa semana cuando estuve leyendo esto, recuerdo que se estaba aquí en el Congreso de Puebla, una de las senadoras estaba presionando por esta ley que hace referencia al que no se puedan dar terapias de, ¿cómo se llama? Ah, de conversión, ¿no? Digo, esta forma disfrazada de evitar, al fin y al cabo, que la palabra de Dios sea expuesta, ¿no? Pero bueno, entonces yo pensaba en esto, decía, sí, hay de estas personas que hacen estas leyes, el día de hoy podemos ver este tipo de leyes, pero cuando leía esto, en mi corazón surgía como, sí, ojalá Dios los castigue, y los va a castigar, y va a llegar el momento en que Dios castiga a este tipo de personas, personas que impiden que la palabra sea predicada, personas que impiden que en ciertos lugares la palabra entre, y dije, sí, hay de aquellos. Pero me acordaba que también habíamos visto hace unos meses, que la palabra de Dios dice que el deseo de Dios no es que el inicuo o el pecador sea destruido, sino que se arrepienta. La semana pasada, cuando estábamos leyendo el capítulo 9, veíamos y nos hablaba acerca de que Dios iba a mandar un juicio a la nación de Israel por causa de su pecado. Y estos primeros 4 versículos está hablando del pecado de Israel, cómo los líderes, los sacerdotes, habían utilizado su posición para enriquecerse y sacar provecho de los demás. Y producto de esto, él iba a traer juicio a la nación de Israel, tanto al norte como al sur. Pero el hecho de que Dios describa esto es que les estaba dando una oportunidad para que ellos pudieran entender que estas decisiones, estas leyes, estas actitudes que habían tomado, los iban a llevar a un castigo, pero que si se arrepentían, como es un atributo de nuestro Dios, podrían encontrar misericordia. Entonces, cuando encontramos esto que dice de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, Dios está describiendo cuánto desaprueba el uso de la autoridad para oprimir a los necesitados. Y va a mostrar más adelante que existe una alternativa para aquellos que sinceramente busquen el arrepentimiento. Por otra parte, este versículo, o esta serie de versículos, no están dirigidos únicamente a un sector político. Si tú, querido hermano, el día de hoy tienes un negocio, una tiendita, un changarro, como quieras verlo, y utilizas tu posición para sacar partido o provecho de las personas, déjame decirte que esto desagrada a Dios. Más adelante, cuando llegamos al Nuevo Testamento, Pablo, escribiendo a las iglesias, les dice a los creyentes, si tú eres amo y tienes a tu servicio personas, ten cuidado de utilizar tu posición para sacar provecho de los demás. Cuando descendemos en esta cadena de responsabilidades, también encontramos que esto lo podemos ver en las familias. También más adelante en el Nuevo Testamento dice, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Y es verdad que muchos padres pueden utilizar su posición de autoridad para alejar de Dios, para oprimir, para explotar. Eso lo vemos constantemente en el mundo. Y eso es algo que dices, bueno, eso es el mundo. Pero dentro de los creyentes, dentro de nosotros, quiero, hermanos, si estás en alguna de estas posiciones, una posición de autoridad política, una posición de autoridad en tu negocio o en tu familia o en cualquier área de influencia, y estás utilizando esta responsabilidad de autoridad que Dios te ha dado para oprimir, para obtener algo o aprovecharte de los vulnerables, déjame decirte que Dios tiene un gran problema con esto. Y Él no lo ve con buenos ojos. ¿Qué haréis? Versículo 3, en el día de castigo. ¿Y a quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria?
Y Dios les describe, si ustedes actuando de esta forma están mal conmigo y desapruebo esta actitud y esta conducta, ¿a quién creen que van a acudir cuando el fruto de lo que sembraron sea cosechado? ¿A dónde? ¿A quién creen que van a acudir? Versículo 4 dice, sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Nosotros vamos a ver, vamos a leer el versículo 5. Dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano ha puesto mi ira, la mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira la enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Dios había determinado quitar su protección sobre Israel, para que la nación de Asiria, no Siria, sino Asiria, conquistara y oprimiera a la nación de Israel producto de su desobediencia. Es decir, Israel tenía enemigos y Dios había hecho a un lado para que esos enemigos ejecutaran el juicio de Dios. Podemos ver varios ejemplos de esto en la palabra. Nosotros, si vamos al libro de Reyes, podemos recordar, por ejemplo, Dios había dotado a Salomón de sabiduría, de riquezas, de abundancia de cosas. Pero por cuanto se apartó del temor de Jehová, dice que Dios permitió que Salomón tuviera enemigo y que ese enemigo actuara y fracturara el reino. Nosotros podemos ver la historia de Sansón, que Dios lo ha dotado con liderazgo, con una fuerza sobrehumana. Lo había hecho de forma muy especial, diferente a todos sus demás hermanos. Se reveló a sus padres. Y y Sansón, teniendo todo esto, utilizó su posición de influencia para conquistar chicas. Es como todo lo que Dios te dio, para eso lo ocupaste. ¿Y qué es lo que sucedió? Es que Dios permitió, se hizo a un lado para que sus enemigos lo capturaran y terminara ciego y encadenado. El versículo 5 dice, oh, Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Versículo 6, le mandaré contra una nación pérfida, describe así a Israel, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Me gustaría leerte Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 24. Dice, por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Dice versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Por qué leemos estos versículos? Porque la nación de Israel recibió exactamente el tipo de opresores que ellos habían sido. Nosotros vemos en Romanos que las personas obtuvieron exactamente la pecaminosidad que habían estado buscando. En el libro de Timoteo encontramos que las personas encontraron
maestros conforme a sus propias concupiscencias. Exactamente eso en que se habían apartado, eso recibieron. Eso que buscaban y que se alejaron de Dios fue exactamente lo que ellos recibieron. Querido hermano, cuando nosotros consideramos a las autoridades, podríamos ser muy dados a quejarnos del gobierno, de los líderes que tenemos, pero tenemos que entender, no hablo como creyentes, sino como sociedades, porque es lo que también podemos ver descrito en la palabra, que como país, como mundo, hemos recibido los gobernantes que nuestro apartado corazón de Dios ha buscado. Por otra parte, podemos ver que Dios, por amor a su pueblo, está dispuesto a castigarlo y a disciplinarlo con exactamente eso que fueron y que buscaron. En palabras del Nuevo Testamento, eso que sembraste es lo que estás cosechando. Y Dios utiliza a personas como estas. Personas enemigos, circunstancias en el trabajo, en la sociedad, incluso momentos como los que estamos viviendo, en los que sí, sabemos que a los que creen en Cristo ninguna condenación hay, pero como sociedad podemos entender que incluso enfermedades como estas, guerras, gobiernos, son producto y consecuencia de la maldad que la humanidad se ha acarreado a sí mismo. Ahora, Dios utiliza a los asirios. Versículo 7. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Este versículo nos describe que Dios utiliza a la nación de Asiria. No quiere decir que Dios estuviera aprobando las prácticas ni las conductas del pueblo de Asiria. Ellos, sin saberlo, estaban siendo instrumento en manos de Dios para traer juicio y disciplina a su pueblo. Y nos empieza a describir la conducta de Asiria. Versículo 8. Dice, porque él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No es Calno como Carquemis, Hamat como Arfad y Samaria como Damasco? ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria? Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Y vemos aquí descrito el corazón de una nación también extrema y apartada de Dios. Una nación que utilizaba su poderío militar no únicamente para conquistar, sino la historia nos demuestra que los asirios fueron violentos en extremo. Humillaban, ellos, parte de sus prácticas era que cuando conquistaban una nación, tomaban a sus líderes, los desnudaban, los rapaban y los hacían caminar de esta forma hasta el lugar donde los llevaran a cautiverio. Buscaban humillar. En otras palabras, eran exactamente lo mismo que Israel había hecho durante varios años. El utilizar su posición de autoridad para aprovecharse de los demás. Ahora, quiero que puedas notar estas características y que si alguna de estas pudieras estar o haber en tu vida, que sea una señal de alerta y que tu corazón se vuelva a Dios. Lo primero que nosotros vemos aquí, descrito en el versículo número 8, dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? Lo más bajo de mí es superior a todos los demás. Veamos arrogancia, una gran arrogancia en la forma en la que ellos ejercían su poder, su responsabilidad y su autoridad. Querido hermano, ¿hay arrogancia en tu actuar cuando ejerces tu responsabilidad sobre otros? Si es así, la palabra de Dios desaprueba esta conducta. El Nuevo Testamento nos dice que no tengamos una percepción mayor de nosotros de la que deberíamos de tener, que pongamos antes a los demás que a nosotros mismos. Es increíble el día de hoy, iglesias, llamados pastores. He conocido casos así increíbles a lo largo de los años.
Cuando se portaban mal les daba cachetadas. Y lo peor es que todos se quedaban ahí. Pablo describe una actitud por no ser tan violento como ellos. Perdónenme por no robarles. Perdónenme por no golpearlos como lo hacen ellos, porque veo que les encanta, decía Pablo, obviamente parafraseado. Pero vemos que el día de hoy siguen habiendo actitudes y conductas de la misma forma. Y el problema es que como creyentes guardamos silencio acerca de lo que es correcto, adecuado y conforme a las Escrituras, por miedo a las consecuencias o a no encajar. Hace como 3 días fui con mi esposa al Sam's que está aquí en Forjadores, y mientras estábamos comprando, pasamos junto a unos jóvenes y los vimos los vimos raros primero. Entonces así como que yo hasta agarré mi cartera y dije, no va a ser de los que sacan cosas. Pero mi esposa de reojo vio cómo tomaron cosas y se las guardaron, ¿no? Y me dice, oye, están robando. Y entonces viene toda ese conflicto moral, ¿no? ¿Diré? ¿No diré? ¿Y qué tal si ven que yo digo y después me esperan afuera? Y toda esta onda rara que ya tenemos. Y entonces, también por otra parte, pero ¿qué tal si están en necesidad? Y por eso roban. Y entonces todo este juego, ¿no? Y son este tipo de decisiones a las que nos enfrentamos como creyentes. Entre hacer lo correcto y obtener posiblemente consecuencias, pero agradar a Dios, o agradarnos a nosotros mismos y vivir tranquilos. Regresando a esto, y ya no sé ni cómo llegué hasta allá, pero nosotros vemos descrita arrogancia en la forma que ejercen la autoridad. Un versículo antes nosotros vemos, su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Encontramos violencia a la hora de ejercer su autoridad. Arrogancia, violencia. Si tú ejerces tu autoridad, tu responsabilidad de una forma violenta, puede ser que no sea con palabras, pero una forma violenta, déjame decirte, nuevamente, Dios desaprueba esto. La palabra de Dios incluso habla a los pastores en el libro de Efesios y nos habla a todos, que la forma de ejercer la autoridad no es por la fuerza, sino a través del testimonio y del amor. Es una forma totalmente diferente. Y si tú el día de hoy encuentras que estás haciendo esto de una forma violenta, déjame decirte que necesitas arrepentirte. Versículo 9. Dice, no es Calno como Carquemis, Hamat como Arfad y Samaria como Damasco. Por la actitud del pueblo de Israel, el pueblo de Asiria había dicho, da igual, son lo mismo, tanto Carquemis como Hamat, como Samaria, que era, recuerda, la capital o el lugar principal del reino del norte de Israel, son lo mismo. Por la mala forma de actuar del pueblo de Israel, a la vista de los ojos de los demás, son iguales. ¿Qué es lo que encontramos? Un descrédito personal. La forma en la que nosotros ejercemos nuestra responsabilidad puede llevar al descrédito del creyente. Y que ellos digan, como posiblemente lo has escuchado muchas veces, son iguales. Son iguales. Hoy van a la reunión, pero en la semana hacen lo mismo que yo. El descrédito del creyente. Versículo 10. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, el pueblo de Asiria, los líderes de Asiria decían los ídolos de Israel. ¿Puedes ver qué horrible es esto? No decían Jehová Dios de Israel, los ídolos de Israel. ¿No haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? El creyente no únicamente trae descrédito a sí mismo y a su conducta y a su testimonio, sino descrédito a Dios. Cuando por su forma de conducirse, de doble moral, las personas dicen, pues sí, si te ayuda, qué bueno. Yo no creo en Jehová, sino yo creo en esta cosa y pues es lo mismo, ¿no? Porque no ven diferencia, porque no ven el temor, porque no ven
respeto, porque no ven el cambio. Y las personas, o más bien nosotros, hacemos y traemos descrédito a nuestro Dios. Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo poderoso, pero qué terrible que un creyente por su actitud produzca que los perversos hablen mal de nuestro Dios y piensen que es como los ídolos. Esto es terrible y esto es lo que había hecho Jerusalén con su forma de actuar. Ahora quiero que notes esto. Aquí menciona tanto a Samaria, que era el reino del norte, como a Jerusalén, que era de Judá. Judá había visto lo que había pasado con Jerusalén y no despertaron. Y creo que nosotros hemos tenido a lo mejor la mala o triste experiencia de ver cómo otros creyentes han caído, cómo iglesias han venido a descrédito. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? Porque ¿sabes qué? Sin Dios, sin Cristo, no somos diferentes a ellos. Y estamos de poder caer como aquellos que cayeron. Querido hermano, que nos sirva esto como ejemplo. La nación de Judá, vio lo que le pasó a Israel y no hicieron caso. Versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Dios quería dejar claro esto. El hecho de que estuviera utilizando a Asiria no quiere decir que estuviera de acuerdo con sus métodos, con su conducta. Y el hecho de que en alguna ocasión las cosas que haces funcionen, no quiere decir que Dios tampoco o también apruebe la forma en la que la hiciste necesariamente. Puedes decir, pues yo como padre, pues, como está el dicho, ¿no? Sean cojos, no, ya no me acuerdo cómo, pero ahí andan mis hijos, ¿no? Salieron. No quiere decir que haya sido bueno el método de educación. Dios también te traerá cuentas. No quiere decir que tu negocio, no quiere decir que el país o la responsabilidad política que tengas, porque salga, quiere decir que Dios apruebe. Dios también traería cuentas a la nación de Asiria. La gloria de la altivez de sus ojos. Versículo 13. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos, saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Versículo 14. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me pondré yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznase. Entonces describe la arrogancia del pueblo de Asiria, porque dice, nadie me pudo detener. Las cosas que hice funcionaron. Y Dios les dice, yo juzgaré sus conductas. No porque les haya funcionado, quiere decir que yo esté de acuerdo. Por otra parte, era un recordatorio para Israel que aquellos que los oprimían también vendrían a cuentas. Querido hermano, posiblemente veas las noticias y te preocupes por el destino de nuestro país. Es un spoiler, la palabra de Dios lo dice. Esto va de mal en peor y no va a parar. Posiblemente hayas juntado 1000 tapitas, pero los océanos van a seguir contaminados. Posiblemente hayas abrazado un árbol, pero las selvas van a ser taladas. Este mundo va a continuar y a acrecentar su decadencia. Porque lo que salva al mundo no son las tapitas, ni abrazar árboles, ni votar por un candidato. Lo que salva al mundo
y lo que transforma vidas es Cristo Jesús. Y esta es la actividad, la responsabilidad del creyente. Si estás preocupado por tu país, por tu comunidad, predica a Cristo. No desperdicies tiempo en otras cosas. Esto es lo que transformará al mundo. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Santiago 1, 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios 9, 27 dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vemos que así es un instrumento de Dios para esta disciplina a su pueblo. Ahora, cuando nosotros consideramos nuestro ejemplo, nuestra vida, puede ser que haya momentos que de la misma forma, obviamente, bueno, no de la misma forma, también seamos instrumentos de Dios. Pero tengamos cuidado y veamos el ejemplo de Asiria, porque pudiera pasar que descuidando nuestra relación con Dios, como dice Corintios, alguna vez siendo heraldos, terminemos en el camino incorrecto. Conocemos varios ejemplos. Posiblemente en algún momento de tu vida hayas pasado por algo similar. Que el consejo que diste a otros no lo tomaste para ti mismo y te viste envuelto en problemas y pecados. Hermanos, no importa cuánto percibas haber sido utilizado por Dios, es importante que perseveres en su gracia. Y vemos este gran ejemplo con la nación de Asiria. Versículo 15. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor, y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrase y consuma un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán un número que un niño los pueda, en número que un niño los pueda contar. Nosotros vemos aquí descrito cómo Dios trajo juicio a la nación también de Asiria, y lo podemos ver descrito también en el libro de Reyes, cuando en un solo día Dios envía a uno de sus ángeles y 186,000 personas o soldados del pueblo de Asiria, a la siguiente mañana son encontrados muertos. Leíamos este versículo que dice que toda buena dádiva, todo don perfecto. Y nosotros leímos del versículo 15 y el versículo 16, qué absurdo es que el instrumento se levante en contra de quien lo porta. Como lo diríamos los mexicanos, ahora los patos le tiran a las escopetas, ¿no? Y encontramos que muchas veces podemos vernos en la misma actitud, siendo instrumentos de Dios, siendo utilizados por Él, apartarnos, rebelarnos contra Él y caer en este mismo juicio, en esta misma disciplina. Versículo 20. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado en Israel y los que hayan quedado en la casa de Jacob, nunca más se apoyará en los que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová. A partir del versículo 20, Dios, después de haber descrito el juicio, habla de lo que Él intenta producir en nuestra vida a través de la disciplina, y encontramos la esperanza. Versículo 20, vuelvo a leerlo.
después de que suceda esta disciplina, y los que hayan quedado, ¿qué es lo que va a pasar? Que los que queden nunca más apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová. El producto de la disciplina de Dios para nuestra vida es que nuestra confianza sea depositada en la persona correcta. Y este es nuestro Dios. Querido hermano, si el día de hoy estás pasando un tiempo como este, déjame decirte que el producto o el propósito de Dios con esto es que puedas encontrar confianza en la persona adecuada, y esta es en Cristo Jesús. Si tú has puesto tu confianza en cualquier otra cosa, traerla nuevamente a Él. Hermano, pongamos atención en esto. Versículo 21. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Segunda cosa que Dios quería producir y quiere producir el día de hoy en nuestra vida. No solamente confianza, sino que te vuelvas a Él. El producto o el detonador, más bien el detonador y el producto de un avivamiento verdadero es volver a su palabra. No es que corramos, no es que gritamos, no es que nos rodemos en el piso, es que el pueblo de Dios se vuelva a la palabra. Y eso es lo que quiere producir Dios a través de la disciplina con su pueblo. Que te vuelvas a su palabra. Que no endurezcas tu corazón, sino que si oyes su voz, nos volvamos a Él y que podamos ser sanados. Versículo 22. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará de justicia. Y quiere que entiendas que la disciplina no solamente es algo que Dios utiliza y que sucede, pero que también después de esta puedas entender que fue llena, rebosa de justicia. El que realmente ha sido transformado por la palabra de Dios y por su disciplina, habiendo pasada esta, puede entender que a pesar de que fue dura, lo merecía y que era necesaria. Y ahora puedo estar satisfecho con lo que Dios hizo porque ha producido un fruto, como lo que hemos leído con Hebreos, que a la presente ninguna disciplina es causa de gozo, pero después trae un fruto apacible. Y los que hayan sido perfeccionados a través de pruebas, de dificultades o disciplina, lo podemos entender que era necesario. Entonces, dice pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada, leí el anterior. La destrucción acordada rebosará de justicia. Versículo 23. Pues el Señor Jehová de los ejércitos sí lo va a hacer. Hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Y esto podemos nosotros entenderlo, tanto los juicios del Señor son verdaderos y los juicios del Señor suceden. La disciplina, las promesas, su palabra se cumple. Y lo que ha determinado para este mundo, sucederá. Versículo 24. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así. Y esto es hermoso. Pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá. Y tú dices, bueno, ¿cómo no habría de temer esto? Con vara te herirá. Es como los papás cuando decimos, esto me va a doler más a ti que a ti. Pero en el caso de Dios es totalmente cierto. Pero Él dice, no temas. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Cuando nosotros vemos el capítulo 10 del libro de Josué, ellos, después de haber caído en hacer alianza con los gabaonitas por falta de consultar a Dios, se encuentran luchando ahora contra 5 ejércitos que vienen a atacar a los gabaonitas y ven el producto de su no consultar a Dios. Ahora tienen que enfrentarse con 5 ejércitos por causa de la promesa que hicieron. Y Dios les dice, no teman. Yo
les daré la victoria. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Producto de esa promesa, tenían que creer. Y muy fácil puede haber dicho, no, sí, yo te creo, Dios, pero pues tráelos o haz algo con ellos. No. Josué se levantó y todos los hombres de guerra y viajaron cerca de 32 kilómetros para encontrarse en el campo de batalla, subir 1000 metros. O sea, no solamente era un trayecto de 32 kilómetros, sino era de subida durante toda la noche para enfrentarse contra aquellos que Dios les había prometido la victoria. ¿Por qué digo esto? Porque Dios les había dicho, yo voy a salir por ustedes, yo voy a ayudarlos. Y nosotros vemos aquí lo mismo, Dios les dice no temas. Y ese no temas tenía que tener un fruto. Esto tiene que suceder y es necesario. Pero después de que suceda esto, se acabará mi furor. Sabemos que nosotros ya no estamos bajo la ira de Dios, porque esta fue vaciada en la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Y sabemos que los creyentes ahora somos objeto de su gracia. Pero también la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, y nos dice en algunas otras partes en el Nuevo Testamento, con palabras más, con palabras menos, que Dios a los que toma por hijos disciplina. Y Dios al creyente lo refina, lo transforma. Y este proceso no siempre es agradable, no siempre es disfrutable, pero tenemos una promesa, que cuando esto pasa, seremos más como lo que Él quiere que seamos y podamos serle gratos. Este versículo me ha llamado mucho la atención y es hermoso cuando dice David, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Es decir, en ese momento cuando yo cierre los ojos en esta tierra y los abra en tu presencia y pueda verme y decir, aquí estoy. Esta semana reflexionaba en esto que decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y no sé si a ti a veces te decepcionas. Yo a veces cuando en la semana digo, Dios, me choca fallarte, me choca con las mismas cosas, o sea, me fastidio con lo mismo una y otra vez. Quiero estar ya ahí cuando ya no esté batallando con esto y que pueda estar en tu presencia libre de pecado, libre, gozoso delante de ti. Y esa es la promesa que todos tenemos, que llegará el día que todo este trabajo que Dios esté haciendo en tu vida y en la mía será terminado y estaremos en su presencia. Querido hermano, vuelve a escuchar esto, dice, pueblo mío, por tanto el Señor de los ejércitos dice así, pueblo mío, no temas, más de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor, mi enojo, la destrucción, el crimen, las guerras, las hambres, las enfermedades, y estaremos en su presencia. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. Como te decía, Segunda de Reyes, nosotros encontramos esta descripción. Y vemos algo descrito, similar o paralelo, cuando Dios juzgue a este sistema económico, cuando Dios juzgue a este sistema religioso, cuando Dios juzgue al enemigo y a sus demonios. Su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Producto de la unción, producto del ungido, esto sucedería. Y recuerda, la palabra de Dios dice, y esta es la vida eterna. No solamente tenemos que esperar que suceda, sino podemos vivir, empezar a tener estas probadas del cielo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El acercamiento a Dios nos puede llevar a experimentar en este momento, en esta tierra, esta presencia y esta cercanía con Dios. Vino hasta Had, pasó hasta Migón, en Micmas, contra su ejército, pasaron el vado, se alojaron en Geba, Ramá, tembló, Gaba de Saúl huyó, grita en altavoz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Lais, pobrecilla Anantot, Madmena se alborotó, los moradores de Gebim huyen, aún vendrán día cuando reposarán en Nob, alzarán su mano al monte de la hija de Sión,
al collado de Jerusalén. He aquí, el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Después de hablarles de esta gran promesa, les dice: pero sepan que mientras su desobediencia continúe, este juicio procede. Y describe a través de estos versículos, de una manera casi poética, lo que sucedería con la conquista de Asiria o el ataque de Asiria a todo este lugar. Queridos hermanos, ¿qué es lo que Dios nos está hablando el día de hoy? Que sus juicios son verdaderos, sus juicios son justos, y nosotros de alguna forma como sociedad estamos viviendo algunos aspectos de estos. Posiblemente tú, también yo hemos visto a lo largo de nuestra vida como creyentes que Dios ha traído disciplina a nuestra vida por causa de nuestro alejamiento de Él. Pero que cada uno de estos juicios de esta disciplina tienen una sola intención: que nuestro corazón se vuelva a Él, que volvamos en arrepentimiento y que seamos transformados por su palabra y caminemos como es digno del Señor. Podemos el día de hoy ver el ejemplo de esta nación, arrepentirnos y caminar como es digno de Dios, o podemos perseverar en nuestra maldad y esperar la inminente disciplina de Dios. Recuerda que sea por un método o el otro, el amor de Dios es constante, y sea con disciplina o sea como los hijos, entiendes con vara o con palabras, o sea con palabras y entiendas, sigue siendo amor. Y lo que Dios desea es que no perseveres en tu pecado, sino que seas transformado. Y tenemos una promesa futura, que llegará un glorioso día, como lo repetimos una y otra vez, como dice en Apocalipsis, que estemos delante de su presencia. Imagínatelo, y Él te vea a los ojos y diga: tú eres mi hijo, y yo soy tu Dios. Y dice, grabará su nombre sobre nuestras frentes, y estaremos con Él. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este día, por esta palabra que acabas de hablar en nuestros corazones. Te agradecemos porque podemos entender que tus caminos son perfectos y que tus métodos son santos y justos. Padre, te quiero rogar por cada una de mis hermanas, mis hermanos, que el día de hoy estén pasando por un proceso de disciplina, por pruebas. Padre, que sus corazones sean fortalecidos en la promesa que nos has dado, que sean fortalecidos en tu bondad, en tus buenas intenciones y en tu amor que sobrepasa todo entendimiento humano. Padre, rogamos de tu gracia y tu misericordia y acudimos hoy hasta tu trono de gracia para poder obtener el oportuno socorro, para vivir esta vida de creyentes y que podamos ser hallados en ti. Bendito eres, Dios. Amén.